Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Mauricio y hoy vengo a hablarles acerca del registro de parámetros a través del CAN. Aquí tenemos el contenido que se abordará a lo largo de la presentación, espero sea de su interés. Muy bien, vamos a empezar. El CAN es un protocolo de comunicaciones desarrollado por la empresa alemana Robert Bosch, basado en una topología tipo bus para la transmisión de mensajes en entornos distribuidos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Esto quiere decir que es un sistema de bus serial adaptado para trabajar en red con dispositivos inteligentes. Esto quiere decir que tiene la capacidad de conectarse con múltiples sensores y a la vez enviar información a múltiples actuadores dentro de un sistema o subsistema. Por lo cual este protocolo simplifica y economiza las tareas de comunicar subsistemas de diferentes fabricantes sobre una red común o bus. Además que al ser una red multiplexada reduce considerablemente el cableado y elimina las conexiones punto a punto, excepto en los enganches. Por parte de la normativa tenemos al estándar ISO 11898, en donde se define las dos primeras capas, la capa física y la capa de enlace de datos del modelo OSI de interconexión de sistemas. En esta norma también se define que existe un CAN de alta velocidad que llega hasta 1 megabit por segundo y a su vez existe un CAN de baja velocidad tolerante a fallos de hasta 125 kilobits por segundo. A su vez, en este mismo estándar nos dice que existe el CAN 2.0A y el CAN 2.0B. Esto quiere decir que el 2.0A se refiere a los mensajes o a los identificadores con 11 bits en su trama de datos, y en el CAN 2.0B se refiere al formato extendido, que regularmente es para vehículos pesados, que contiene 29 bits como identificador. Por otra parte tenemos a la norma SAE J1939, que define los paquetes de datos ordenados por código. Esto quiere decir que en esta norma, en el apartado 71, para ser más precisos, nos enumera cada parámetro que puede incluir en los mensajes del CAN. Por ejemplo, están enlistados los parámetros de la parte del motor, torque, potencia, todo eso ya está definido. Está definido también en la escala, y si este mensaje tuviera un offset, en ese mismo estándar, bueno, en esta misma norma lo menciona, así como los bytes en donde se encuentra dicho mensaje, o bueno, dicho sensor para ser precisos. Para la parte del funcionamiento resumí el proceso en 5 puntos, los cuales son cómo se lleva a cabo la transmisión de datos desde que se adquiere del sensor hasta el que se procesa en una computadora, y luego ya se decide si se toma alguna decisión. Para empezar, los sensores y captadores envían la información a su central correspondiente. Esto quiere decir que todos los sensores instalados en el vehículo están enviando información a su computadora correspondiente. De ahí el microprocesador de la central trata esta información y la envía al controlador. Este a su vez la pasa al transceptor. El microprocesador lo que hace es captar la información de cada sensor y convertirla, en dado caso si es una señal analógica, convertirla a digital, y para facilitar el trabajo al transceptor, lo que el transceptor hará es simplemente codificar esta información en ceros y unos para meterlos al bus de datos.
Después dice que el resto de centrales reciben el mensaje y deciden si les interesa o no, envían una confirmación de recepción del mensaje al bus de datos. Esto sucede en todos los casos cada vez que se envía un mensaje. Siempre hay un mensaje de confirmación después de que se envía, independientemente de que si la computadora decide aceptar el mensaje o no. Ya por último, las centrales interesadas en el mensaje lo aceptan, lo procesan y deciden si ignorarlo o no. Por ejemplo, en esta última parte podría ser un sensor de ABS. Los sensores de ABS son de seguridad activa, así que siempre están en comunicación con las computadoras del vehículo para lo que cada computadora requiera de ellos, ya que como son sensores de efecto Hall, también se puede medir la velocidad de cada rueda, pero eso sería como una parte secundaria. Lo que en realidad quiere dar a entender este último punto es que si un sensor realmente está funcionando correctamente como es el ABS, simplemente la computadora ya sabe que está funcionando correctamente. Se está informando del correcto funcionamiento del sensor y así que no decide realizar una acción, por lo cual digamos que lo ignora. Solo le digamos que le hará caso cuando este sensor detecte que se bloquea una rueda. En ese caso empieza a enviar señales hacia el sistema de frenos para desbloquear y bloquear los frenos y así poder seguir manteniendo el control del vehículo. Como siguiente punto tenemos algunas características principales que definen este tipo de red. Por ejemplo, la prioridad de mensajes, la garantía de tiempos de latencia, la flexibilidad de la configuración, la recepción por multidifusión con sincronización de tiempos, sistema robusto en cuanto a consistencia de datos, sistema multimaestro, detección y señalización de errores, retransmisión automática de tramas erróneas, distinción entre errores temporales y fallas permanentes de los nodos de la red y desconexión autónoma de nodos defectuosos. El CAN se rige principalmente por prioridad de mensajes. Esto quiere decir que le da más importancia a identificadores que contengan sensores de importancia crítica. Tal es el caso de los sensores para los sistemas de seguridad activa, así como los sensores relacionados directamente al motor. Otro punto que me gustaría señalar es el de un sistema multimaestro. Esto quiere decir que no existe solo una unidad de control en todo el vehículo. Estas unidades de control funcionan como los maestros. Son las que reciben toda la información de los sensores y a su vez comparten esta información con otras unidades de control. Se define como a un sensor un dispositivo que mide una cantidad física y la convierte en una señal que pueda ser leída por la unidad del motor, o sea, una computadora o una centralita. Y los actuadores se definen como dispositivos que convierten las señales eléctricas en movimientos mecánicos. Como bien sabemos, en los vehículos existe una gran variedad de sensores que están unificados gracias a la red de comunicación CAN. Solo por mencionar algunos tipos de sensores que podemos encontrar en nuestros vehículos, tenemos a los sensores de inducción, a las resistencias variables, tenemos también termistores, sensores de efecto Hall, piezoacelerómetros, sensores de oxígeno, sensor de presión, sensores de capacitancia variable, sensores ópticos, de posición dinámica, sensores de lluvia. Por la parte de actuadores, podemos encontrar actuadores motorizados, motores de solenoide y actuadores térmicos. Como ejemplo de un sensor tenemos el sensor del cigüeñal. El sensor del cigüeñal proporciona la velocidad y la posición del motor por medio de una rueda dentada, la cual tiene un diente faltante. Este tipo de sensor es un tipo de sensor de inducción. Los sensores de tipo inductivo se usan principalmente para la medición y posicionamiento de componentes en rotación.
como es el caso del cigüeñal y el árbol de levas. En este tipo de sensor se induce un voltaje al embobinado y de esta manera se genera una señal en forma de onda alternante, como se puede apreciar en la imagen de la derecha. En la imagen del centro podemos ver al sensor con la rueda dentada con el diente faltante. Al momento que va pasando cada diente por el sensor se va generando un pico como los cuales se ven en la imagen de la derecha, y al momento de pasar por el diente faltante se genera una onda cortada, como se puede apreciar ahí en la imagen. Se genera una interrupción. Esa interrupción nos daría a entender que la rueda dentada ya dio una vuelta. Y como tenemos el tiempo en el que en el que la rueda dentada da la vuelta, podemos calcular la velocidad angular de rotación, al igual que la posición en grados de la misma rueda. Otro sensor muy común que podemos encontrar igual en las señales del CAN es el sensor de la posición del acelerador. En este caso, este sensor es un potenciómetro con una amplia variedad de modelos en el cual se comunica a través de una señal de voltaje que varía dentro de 1 y 4.5 volts. 1 para cuando el acelerador está libre, el pedal está libre, y 4.5 cuando está al fondo. En algunos casos puede ser inverso estos valores, pero como ya había mencionado antes, al momento de pasar esta señal por el microcontrolador, el convertidor ADC, analógico digital, podemos obtener datos digitales que nos daría un valor de 0 a 100%. Esto ya convertido con su respectiva escala y su offset en dado caso de que la señal lo tenga. En la imagen de la derecha podemos ver una señal de un pedal del acelerador. Esta señal fue obtenida a través del software que más adelante comentaré. Este fue de una prueba de frenado, en el cual se exigió al vehículo que alcanzara una velocidad máxima de 80 km por hora, por lo cual se puede notar que el acelerador más o menos estuvo al 100%, y luego al alcanzar los 80 se mantuvo y después se soltó súbitamente para luego presionar el freno. En la imagen de la izquierda podemos ver algunas partes del sensor del pedal del acelerador, el cual va conectado igual a una unidad de control del vehículo para su posterior codificación y transmisión de datos. Solo por mencionar algunos actuadores de los tipos motorizados y de solenoide. Para los motorizados tenemos, por ejemplo, los limpiadores de parabrisas, las ventanas eléctricas, el techo corredizo, que también cuentan con motores, ajustes de asientos, ajuste de espejos, bombas de combustible y ventiladores. En el caso de los asientos se cuenta con una retroalimentación, porque el mismo sensor nos dará la posición en la cual se encuentra el asiento, y esto a su vez retroalimentará una computadora que podrá hacer las modificaciones pertinentes de acuerdo a los requerimientos del usuario. En el caso de los solenoides tenemos el inyector de punto, el inyector de multipunto, inyectores diésel de riel común, válvulas de control de velocidad de ralentí, válvulas de circulación del gas de escape. La operación básica de los actuadores de solenoide es muy simple. El término solenoide de hecho significa muchos embobinados alrededor de un tubo hueco. Esto muchas veces se usa incorrectamente, pero se ha vuelto tan común que términos como solenoide de arranque ya son de uso común.
cuando en realidad es solo un actuador de arranque o un relé. Bueno, ahora pasamos a la parte de convertidores USB CAN. ¿Cómo es que logramos visualizar las señales que nos envía la computadora del vehículo? Esto es gracias a los convertidores que nos mandan la señal del CAN a nuestro puerto serial de la computadora. Estos permiten leer y transmitir todos los datos de la computadora central del vehículo al puerto serial de una computadora y de esta forma poder tratar la información de forma más conveniente y fácil. La mayoría de los tipos de convertidores incluye un software con una interfaz sencilla para visualizar los datos de los principales sensores. Algunos se enfocan más al diagnóstico del vehículo. Cabe mencionar también que cada fabricante de convertidores maneja su propia interfaz gráfica, la cual nos permite visualizar los sensores precargados en el sistema y en algunos casos simplemente nos despliega toda la información que hay en el bus de datos y nos lo puede almacenar ya sea en un archivo de texto o exportar datos a Excel directamente. En el mercado podemos encontrar convertidores USB CAN realmente sencillos que simplemente son para prácticas didácticas y no más para análisis de datos robustos, lo cual nos da a entender que si vamos a elegir un convertidor necesitamos saber para qué aplicación la vamos a utilizar, porque no es lo mismo utilizar un convertidor USB CAN que nos dará solamente los códigos de fallo del motor y algunos pocos sensores principales como son las revoluciones, la velocidad y los sensores de oxígeno en qué estado estén, a tener un convertidor que nos dé realmente toda la trama de datos del vehículo y ya nosotros podamos procesarla con más facilidad. Para crear la interfaz para el registro de parámetros CAN, se tomó como base el software de LabVIEW, ya que este permite crear interfaces con hardware de tercero, además de una fácil personalización de la interfaz gráfica. Aquí podemos ver 4 ventanas, las cuales podemos apreciar al momento del registro de parámetros CAN en este software. A continuación explicaré qué podemos hacer en cada una. La primera ventana es la ventana de configuración, que es la que podemos ver a continuación. En esta ventana se define la velocidad de comunicación, se define el tipo de comunicación, si va a ser una comunicación estándar o una comunicación para vehículos pesados que se considera como extendida, ya que la estándar maneja 11 bits y la extendida maneja 29 bits en el identificador. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una comunicación estándar de un vehículo ligero que está a 500 kilobits por segundo, en el cual tenemos a 6 identificadores, los cuales, como pueden ver, algunos se repiten porque en un identificador puede existir más de un sensor. En la parte de la derecha, que es la lista de identificadores, en este apartado nos despliega la lista completa de todos los mensajes con los que cuente el vehículo, bueno, más bien los que se estén transmitiendo en el bus. En este caso ya nos despliega aquí toda la lista y nosotros podemos elegir desde el de más alta prioridad hasta el mensaje con más baja prioridad. Después tenemos la parte de datos del responsable de la prueba. En este apartado podemos encontrar, como ya dije, el nombre del responsable, el nombre de la prueba a realizar, el lugar en donde se realiza la prueba. Los demás datos como hora, fecha, ya no están definidos en esta parte porque el mismo programa los añade automáticamente al generar el reporte. En la parte de versión, ahí podemos observar
la versión del hardware que estamos utilizando. Más bien nos da el nombre del hardware o del convertidor USB CAN que vayamos a utilizar. En la última parte nada más nos despliega si en dado caso hubiera algún error en la conexión. Aquí nos daría el código de error. Y ya por último tenemos el botón de detener. Una vez presionado este botón nos despliega una opción en donde nos pregunta si queremos guardar todos los datos transmitidos por el bus o solamente queremos guardar los datos de los identificadores filtrados, de los que están a la izquierda. El programa cuenta con otra ventana que son las ventanas de configuración de los identificadores, como podemos ver a continuación. En esta parte visualizamos cuatro gráficas en las cuales nos muestran nos despliega 4 bytes del identificador que hayamos prefiltrado. En este caso de que encontremos una señal de importancia, nada más nos vamos al apartado de la izquierda y seleccionamos los bytes que decidamos unir, o si solamente el mensaje de importancia está en 1, solamente seleccionamos uno. En este caso tenemos seleccionado solamente uno, que es el byte 7. El byte 7, el cual es la posición del acelerador. Como operación no tiene ninguna escala, simplemente se multiplica por 1. Y en nombre de la variable ahí podemos poner pedal del acelerador o simplemente acelerador. Nosotros podemos asignarle el nombre con el cual queramos identificar a este sensor. Ya después de haber hecho las operaciones pertinentes, en la parte de resultado nos da el valor. En este caso, como no tiene ninguna escala, simplemente nos da el valor tal y cual se transmite en el bus. Y ya por último tenemos la opción de si decidimos empezar a grabar esa variable o no, o simplemente utilizamos este apartado solo para visualizarla. En la ventana de variables podemos visualizar todos los identificadores filtrados en la primera parte, independientemente si los estemos guardando o no. En esta ventana se despliegan los 6 identificadores prefiltrados, en dado caso de que se ocupen los 6, en este caso nada más se están ocupando 4. Por ejemplo, aquí tenemos en la primera ventana al sensor del acelerador que antes ya había mencionado. Luego tenemos a la variable de velocidad. Luego tenemos a la variable de RPMs. Y por último tenemos a la variable del volante. Como podemos apreciar, cada ventana tiene diferentes escalas. Esto se autoajusta dependiendo del mensaje que se requiera grabar. En esta ventana prácticamente podemos visualizar a los 6 identificadores si así se desea. Y además de poder visualizar la magnitud física, ya después de haber aplicado alguna escala o offset, dependiendo si el sensor así lo requiera o el fabricante así lo señale. A continuación tenemos un ejemplo del reporte generado. En este reporte, como antes mencioné, al momento de presionar el botón de detener o de stop, nos dará la opción de si queremos solamente guardar los identificadores filtrados o en su defecto guardar toda la trama de datos transmitida a través del bus CAN. En este ejemplo podemos ver solamente los identificadores filtrados. Este es simplemente un ejemplo en donde nos aparece el responsable de la prueba, el nombre de la prueba, lugar y fecha, hora de inicio y hora de fin. Y estos están
están sincronizados en una base de tiempo común, que es la base de tiempo que utiliza el mismo bus de datos para transmitir los mensajes. Para realizar la conexión, primeramente se tiene que contar con un decodificador o un convertidor USB CAN, una computadora con Windows, ya que el software fue desarrollado principalmente para Windows, un cable convertidor de DB9 a OBD2 y por último el puerto OBD2 del vehículo, que este puerto OBD2 varía dependiendo si es para un vehículo ligero o para un vehículo pesado, ya que para el puerto OBD2 para vehículos pesados el equivalente sería el puerto de 9 pines para el protocolo CAN 2.0b, que sería el de la trama extendida de 29 bits. Bueno, la conexión es realmente sencilla. Primero conectamos nuestro cable convertidor de OBD2 a DB9 para nuestro decodificador o convertidor, y luego a través del puerto USB transmite los datos a la computadora y en su defecto hace la conexión con la interfaz desarrollada. Como parte de las pruebas realizadas con el software de adquisición de variables CAN, se tomaron como referencia 3 vehículos ligeros y 6 vehículos pesados. De los vehículos ligeros se tomaron 3 diferentes marcas, y en los vehículos pesados se tomaron 3 autobuses y 3 tractocamiones de diferentes marcas. A continuación daré a conocer las pruebas realizadas en vehículos ligeros para identificar diferentes sensores con los que cuentan dichas unidades mencionadas. Como primer prueba se realizaron pruebas de velocidad, en donde la prueba consistía en llevar el vehículo desde el reposo hasta alcanzar una velocidad máxima de 80 km por hora, mantener esa velocidad y después ir disminuyéndola paulatinamente hasta llegar nuevamente al reposo. Para las pruebas de maniobrabilidad se tomaron de referencia 5 ángulos en el volante para describir 5 diferentes radios de giro, desde el ángulo máximo que podría dar el volante, disminuyendo así cada 180 grados en el volante, o sea, media vuelta. Esto con el fin de identificar el sensor que corresponde a la parte de giro del volante y los sensores de cada rueda del vehículo. Las pruebas de manejabilidad se llevaron a cabo en un círculo, en una circunferencia de radio constante, en la cual se sometió el vehículo a una aceleración constante hasta alcanzar cierta velocidad para ver el comportamiento dinámico del vehículo, si el vehículo se inclinaba más hacia la parte de subviraje o hacia la parte de sobreviraje. Esto con el fin de identificar igual sensores de velocidad, sensores de cambios de la transmisión, sensores de seguridad activa, como el ABS, el control de estabilidad, si se activaban o no. La siguiente prueba que se realizó fue una prueba de frenado, en donde se llevó el vehículo a una velocidad de 60 km por hora, y al llegar a dicha velocidad en una recta se presionaba el pedal de freno a fondo para ver a más detalle los sensores como es el ABS, control de estabilidad, la posición del pedal del freno. En algunos casos también se puede ver la presión que se ejerce en el freno. No muchos vehículos tienen dichos sensores, pero también es posible visualizarlo a través de los parámetros del CAN. Por último tenemos la prueba de zigzagueo. Esto igual fue para ver los sensores con los que cuenta el control de estabilidad
para ser más precisos, los acelerómetros triaxiales y ver el comportamiento dinámico del vehículo. En el caso de las pruebas para vehículos pesados, no fue necesario realizar la misma serie de pruebas que en los vehículos ligeros, ya que para los vehículos pesados ya se cuenta con una base de datos en base a la norma J1939, la cual nos indica los sensores con los que cuenta el vehículo y en qué posición de los bytes se encuentra dicho sensor. En el caso de los vehículos ligeros sí fue necesario porque cada fabricante maneja una codificación diferente para sus sensores. Como resultado de las pruebas ya antes mencionadas, se obtuvieron los siguientes productos. Se obtuvo una base de datos de cada vehículo evaluado. La base de datos se realizó a partir de los sensores identificados en los vehículos, agregándole su respectiva escala y su respectivo offset en dado caso de tenerlo. También se obtuvieron gráficas de velocidad, revoluciones y otras variables en tiempo real. Gráficas de manejabilidad, gráficas de potencia y torque, que más adelante las mostraré, comportamiento dinámico de la unidad y también detección de vicios al conducir. Es importante mencionar que al analizar los datos de conductores diferentes, se puede detectar los vicios al conducir, ya que se puede registrar a través del CAN la forma en la que fue haciendo los cambios, cómo mantuvo la posición del acelerador, en qué momento frenó, si llevó al vehículo a aceleraciones muy bruscas o activó algún sistema de seguridad. A continuación podemos observar un ejemplo de una base de datos para un vehículo pesado. Esta base de datos es tomada de la misma norma SAE J1939 del apartado 71. Aquí simplemente se hizo un filtro de los mensajes o de los parámetros con los que cuenta dicha unidad y ya se agregaron las escalas y el offset, al igual que el nombre de dicho sensor o de dicho apartado que está registrando la computadora, tal y como aparece en la norma. Esto para facilitar la identificación de futuros vehículos que vengan bajo los mismos parámetros. Como antes mencionaba, se obtuvieron gráficas de revoluciones y de velocidad. Estas son gráficas obtenidas de un tractocamión. Aquí se puede ver en la gráfica de revoluciones cómo esta asciende desde que parte del ralentí hasta que nuevamente frena y regresa a las revoluciones, que en este caso serían las 600 revoluciones, que sería el estado en ralentí que comúnmente conocemos. Y la gráfica de velocidad, esta gráfica fue tomada de una prueba de frenado, en donde el vehículo se llevó un poquito más arriba de los 80 km por hora para después aplicar el freno a fondo en una frenada de pánico. Esto también puede ser visualizado a través de los registros de parámetros CAN, así como las siguientes gráficas, que la de manejabilidad es un poco más compleja, ya que el vehículo tiene que contar con sensores inerciales para medir las velocidades angulares y las aceleraciones, así como el sensor de ángulo del volante, y a su vez contar con los sensores de efecto Hall para medir la velocidad general del vehículo y la velocidad en cada rueda. Ya por último tenemos la gráfica de torque, en la cual podemos apreciar que el máximo torque se logra entre las 1200 y las 1300 revoluciones para este caso, que es tomado de un tractocamión, y se puede ver cómo el torque desciende entre más aumentan las revoluciones. Como conclusiones, tenemos que el registro de parámetros CAN proporciona un panorama más amplio de lo que está sucediendo en el vehículo. Como pudimos apreciar en las gráficas anteriores, simplemente fueron ejemplos de los sensores que se pueden identificar en el vehículo. Aparte de estas gráficas hay muchas más que igual podemos obtener y usar para diferentes estudios, como lo es la gráfica de consumo de combustible, que nos da en litros por hora o en litros por kilómetros. Están las gráficas del sensor de oxígeno, de si es una mezcla pobre o una mezcla rica, también se puede determinar a través del CAN.
También otra conclusión es, dependiendo del sensor y la frecuencia de muestreo, podemos tener variables físicas con mayor resolución. Esto depende de la velocidad de comunicación del vehículo. En el ejemplo que mostré como pantalla principal del programa, estaba un vehículo que se comunicaba a 500 kilobits por segundo. Esta es una frecuencia de muestreo común para vehículos ligeros y nos da muchísimos datos al momento de adquirir todos los parámetros del CAN. En el caso de los vehículos pesados, regularmente la velocidad es un poco más baja y por ende la frecuencia de muestreo igual será más lenta. Otra conclusión sería la cantidad de sensores registrados a través del CAN dependerá de los instalados físicamente en el vehículo. Esto es muy cierto, ya que no todas las unidades cuentan con los mismos sensores, porque como bien sabemos hay vehículos que están más equipados con muchísimos otros sensores como son el control de estabilidad, el ABS ya la mayoría lo tiene, hay otros que traen control de tracción y otros sensores más especiales para el modelo del vehículo. También podemos encontrar los sensores de presión de las llantas, el cual no todos los vehículos tienen. En el caso de los vehículos pesados, tenemos una cantidad menor de sensores de los que podemos encontrar en un vehículo ligero. Esto ya que en un vehículo pesado regularmente los sensores que se transmiten a través del protocolo de comunicación son los sensores que se encuentran principalmente montados sobre el tractor y no sobre los remolques. En algunos casos puede darse la conexión también de sensores ubicados en los remolques al mismo bus de datos, pero en otros casos esto funciona de manera independiente. Otra conclusión sería la frecuencia de muestreo dependerá de los baudios a los que se comunique el CAN. Esto es, como decía en el punto número 2, cada vehículo maneja una cierta velocidad de muestreo para sincronizar. En este caso dependerá directamente de los baudios a los que se sincroniza la computadora. Otra conclusión es, en caso de vehículos ligeros, cada fabricante codifica sus propios identificadores. Esto es muy cierto, ya que para los vehículos ligeros es más complicado saber qué mensaje contiene los sensores de importancia, por lo cual se tienen que hacer pruebas como las antes mencionadas para ir descartando identificadores y quedarnos solo con los que tengan los sensores que buscamos. Otra conclusión sería que el registro de parámetros CAN puede servir para hacer una evaluación rápida del estilo de manejo de los conductores. Esto lo mencioné con anterioridad. Al momento de hacer las pruebas se puede determinar los vicios al conducir. Como antes mencioné, se puede determinar si el conductor hace uso eficiente del combustible o lo utiliza de manera no moderada. El registro de parámetros CAN nos puede dar un amplio panorama, como antes lo mencionaba, ya que cuenta con la información de todos los sensores con los que cuenta el vehículo. La otra conclusión sería que en el procesamiento de datos también es posible identificar sensores dañados en el vehículo, ya que si encontramos sensores de ABS, regularmente vamos a encontrar uno por cada rueda. Y si comparamos el comportamiento de los 4 sensores y vemos que alguno no concuerda con el panorama ya planteado por los otros sensores, pues simplemente se llega a la conclusión de que algo está sucediendo con ese sensor y que posiblemente esté dañado. También podemos concluir de que el procesamiento de datos para vehículos ligeros es más tardado que para vehículos pesados. Esto ya por lo antes mencionado, que para los vehículos pesados ya existe una norma en la cual ya está estructurada los parámetros que puede contener cada vehículo, en los cuales engloba una gran cantidad de sensores
y ya los maneja en una escala y un offset para cada variable. Ya no tenemos que estar haciendo pruebas para determinar si ese vehículo cuenta con un sensor que tiene tal escala o con tal offset. No, simplemente nos vamos a la norma, checamos el parámetro que coincida con los que tenga el vehículo y ya nos vamos directamente al apartado del sensor de interés. También podemos concluir que los identificadores con menor valor serán los de más importancia en la transmisión de datos. Como lo mencionaba igual en el ejemplo de la lámina de conexión de la interfaz CAN, en donde podemos ver que hay una lista de identificadores y vemos que el menor valor, por ejemplo, es 400 y luego ya se va en orden ascendente 400, 512, 513 y así sucesivamente. No necesariamente tiene que ir como 400, 401, 402. No, el orden en el que se jerarquiza esto es que el identificador con menor valor, digamos por ejemplo el 400, va a tener sensores de mayor importancia por uno que contenga valores más altos. Por ejemplo, un identificador que en decimal equivalga a 1500, 1600 será de menor importancia que uno que contenga un 400 en decimal. Ya por último, a través del CAN es posible modificar valores en las computadoras de los vehículos. Esto es posible ya que el bus nos permite escribir también nuestros propios identificadores y a su vez también modificar otros que ya estén, agregando otras escalas o otros offsets o moviendo el valor de sensibilidad con el que ya esté configurado de fábrica. Esto no es tan sencillo lograrlo si no se tiene la experiencia adecuada, porque al modificar ciertos valores en las computadoras podemos afectar otros parámetros ya preprogramados y puede llevar a un mal funcionamiento del vehículo, o en vez de un ahorro eficiente de combustible podría gastar mucho más. Podrías darle más potencia a tu vehículo, pero a costo de un alto gasto en combustible. Muy bien, por mi parte ha sido todo. Aquí les dejo mis datos de contacto para cualquier duda o comentario. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.